ya sabe que un escándalo llega, parece que va a arrasar con todo el interés público, le ponemos la atención, la lupa, la discusión, hashtag en las tendencias de Twitter, todo, y de pronto llega otro escándalo que sucede al anterior, que lo desplaza y se nos van olvidando las cosas. Semanas atrás, justamente cuando detuvieron a Rosario Robles Berlanga, esta detención oficiosa que se le ha dictado, ese mismo día se filtró que según eso el juez a cargo del asunto, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, habría dicho que era una joyita el que hubiese un acta de entrega-recepción en la que Rosario Robles Berlanga le habría informado a José Antonio Meade de las irregularidades que había. Y el juez dijo, eso es una joyita, tráiganmela, les dio un plazo para entregarla, y ahora ese mismo juez dice que no, que ya no hay necesidad, que está bien, que así queda todo, lo cual significa una virtual exoneración, deslinde de José Antonio Meade. Pero ¿qué ha pasado con todo este caso? Por eso está en la línea Julio Hernández Barros, abogado, miembro de la defensa jurídica de Rosario Robles. Distinguido abogado y tocayo, buenas tardes. Tocayo querido, me da mucho gusto saludarte, igual que a todo el auditorio, y pues sí, como muy bien lo dices, nosotros contra ese auto del juez en donde nos requería para que entregáramos una copia certificada del acta de entrega-recepción que hizo Rosario Robles con José Antonio Meade, presentamos un amparo por considerar inconstitucional la solicitud que hacía el juez. No fue el documento en sí, tocayo, que nosotros mismos lo habíamos exhibido en la audiencia y que me parece que es una prueba de la defensa. Sin embargo, presentamos un amparo por una cuestión de principios, porque el juez se instauró en fiscal y lo suplantó, y entonces solicitó a la defensa de manera inconstitucional, de manera ilegal, que entregara documentación que la defensa debe de decidir si entrega o no entrega. Pero no fue solo eso, fue tan ofensivo con la defensa como con la fiscalía, porque a la fiscalía, como si fuera su superior jerárquico, el juez le ordenó que abriera una carpeta de investigación y que investigara a José Antonio Meade. Y bueno, nosotros en este amparo conseguimos ya una suspensión definitiva, que quiere decir que nosotros no tendríamos que entregarle este documento al juez Delgadillo Padierna hasta en tanto el juez federal de amparo no resolviera el amparo. Sin embargo, bueno, pues el acuerdo que recae a esta suspensión definitiva, que no implica la concesión del amparo como tal, bueno, pues es de allanarse, ¿no? Y decir, miren, ya no me peguen con la resolución de amparo, ya con esto tengo suficiente, reconozco que me excedí en mis funciones, reconozco que no tengo derecho a pedirle a la defensa que entregue documentos, reconozco que no tengo derecho a exigirle a la fiscalía que inicie carpetas de investigación. Ese es más o menos lo que ocurre, y creo que bueno, pues es lo menos que podía hacer el juez, aunque desde luego no era el momento procesal para echarse para atrás, ¿no? Sino simplemente para acatar en ese momento la disposición, claro. Pero yo creo que no quiso esperarse a la resolución de amparo que le dieron coscorrón por estos hechos. Ahora, esto no quiere decir que se exonere como tal a mí, ¿no? Eso porque la Fiscalía podrá, en todo caso, iniciar por sí misma, sin la intervención del juez Delgadillo Padierna, alguna investigación, si es que fuera el caso, que hasta este momento, como yo hemos sostenido, y hoy dimos una información tocada en el sentido de que ayer en la noche, ya muy noche, quedó presentada la demanda de amparo contra la vinculación a proceso de Rosario Robles, en donde en más de 200 hojas, pues hacemos un recuento de las violaciones constitucionales, de las violaciones a los tratados internacionales y de las violaciones a la ley procesal de nuestro país. Y bueno, pues esto quedó ya presentado y conoce de él el propio juzgado 10º de Distrito de Amparo Penal, y creo que llegado el momento, pues declarará toda esta serie de inconstitucionales de un juez que se erigió en fiscal, que se erigió en Tribunal de Estado, y que finalmente no ha respetado ninguna de las normas legales de nuestro país, sino que ha actuado pues al margen de la ley, atendiendo a razonamientos familiares y políticos.
Abogado Hernández Barros, a ver si lo que voy a decir es correcto o incorrecto. Uno, subsiste el acta de entrega-recepción mediante la cual se acredita que José Antonio Meade Curibreña conoció irregularidades que le reportó Rosario Robles Berlanga en ese proceso de entrega-recepción. Así es, esa prueba en copia simple fue entregada el día de la audiencia por nosotros mismos, y bueno, es un documento que si lo quieren tener, tiene una copia certificada de ese documento, o un original incluso firmado, lo debe de tener el órgano interno de control de Cedesol, y lo debe tener la Secretaría de la Función Pública, y lo debe de tener la propia institución. Cedesol también conserva esos documentos, ya sea en copia auténtica o en original, claro. De manera que no es difícil conseguir esos documentos. Por eso te digo que más allá del documento, era una cuestión de principios procesales, no permitir que un juez le impusiera a la defensa qué documentos entregar o dejar de entregar. Claro. Segundo tema, subsiste pues ese documento y por tanto es apresurado decir que se deslinda o exonera a José Antonio Meade Curibreña. Esa relación subsiste en términos jurídicos para ser utilizada por la defensa legal o por el juez en el momento en el que lo considerara. Exactamente, es decir, no tiene ese alcance tan grande lo manifestado por el juez, aunque sí él tenga la intención de hacerlo o de cubrir a alguien, no lo sé, pero bueno, pues no necesariamente tiene esos alcances, ¿no? Ustedes, como defensa jurídica de Rosario Robles Berlanga, insistirán en que se investigue, en que se pruebe este nexo de José Antonio Meade Curibreña. No, yo creo que no hay tal nexo. Lo que nosotros presentamos es que ella no podía darle una respuesta al presidente de la República diciendo que había anomalías, si esas anomalías no estaban firmes y no habían sido ya decretadas como tales por una autoridad. Y te puedo decir, tocayo, que en este momento esas auditorías en donde se presentan esos pliegos de observaciones tampoco están firmes. Hoy por hoy todas estas auditorías, y me refiero a todas sin excepción, están siendo motivo de complementación. En algunos casos se siguen todavía integrando, en otros casos están siendo motivo de juicios resarcitorios en la propia auditoría de la Federación sin que haya culminado ninguno de ellos en sentencia firme, en otros casos están en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y unos más están en el Poder Judicial de la Federación sub judice, o sea, sin haberse resuelto. Por lo tanto, pues es prematuro decir que hay anomalías si de estas auditorías todavía no se concluye la existencia de alguna de ellas, ¿no? Además de que hay una serie de irregularidades, en algunos casos, por ejemplo, que se detectó que los entregables estaban hechos al 98%, por decir. Y era un contrato, por decir algo, de 10 millones de pesos. Y de esos 10 millones de pesos se realizaron el 98% de las cosas que se tuvieron que hacer. Entonces, y sin embargo, la auditoría llegaba a la conclusión de que el importe que se había mal ejercido, por ejemplo, era de 10 millones, o sea, del 100%, cuando la propia auditoría da cuenta en su documento de que el 98% de los trabajos están hechos. Entonces, por eso no está terminada, está siendo recurrida, todavía investigada, y hoy por hoy, tocayo, no hay ninguna auditoría de esa época que haya causado estafa. En la conferencia de prensa que hubo hoy, se habló de que Rosario Robles tiene problemas de salud, está angustiada por su encarcelamiento, problemas de presión arterial elevada. ¿Así está la condición médica de la señora Robles? Sí, fíjate que yo le atribuyo esto, tocayo, a bueno, pues la expectativa que tenía ella de tener su proceso en libertad, de poder enfrentarse, por supuesto, a los cargos que se hacen, a las imputaciones que se le hacen, y en un juicio en donde se cumplan las formalidades del procedimiento ante un juez imparcial y objetivo, poder acreditar en todo caso su dicho y comprobar su inocencia si es el caso. Esto nos pasaría a todos, tocayo. El nuevo sistema de justicia penal tiene como excepción la prisión preventiva, y en este caso, en prácticamente ausencia de pruebas, se impuso una prisión preventiva justificada que más bien raya en un encarcelamiento indebido o ilegal, de los que sanciona la ONU y por supuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en estas circunstancias, pues yo creo que la expectativa de ella de poder estar en libertad y probar ahí y ser sometida a juicio, porque esto no prejuzga sobre
ciudadanos en general, no a ella, de esto. Y ya lo decía Alejandro Olea, otro de los defensores aquí en la conferencia, que algunas personas han sido imputadas por el Ministerio Público de haber llevado actos que sí pusieron en riesgo la hacienda pública, que sí comprometían el dinero de Sedesol y de Sedatu, no como el caso de ella, en donde se le acusa de una mera omisión, no de haber distraído alguna cantidad de dinero. Y en todos los casos de estos ex servidores públicos que son acusados de sí haber intervenido en contratos irregulares, aunque sea solo una acusación en este momento, y por supuesto persista la presunción de inocencia, bueno, pues todos ellos, todos sin excepción, tocayo, están en libertad provisional, ¿no? O sea, están en la calle, enfrentando su proceso, como debe de ser, como prevé el nuevo sistema de justicia penal y como fue el espíritu del constituyente al reformar el sistema ese anticuado que teníamos. Y bueno, pues esto prueba que ella está encarcelada injustamente aquí, y esa es una de las cosas que hemos estado manifestando siempre, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esta participación, por esta información, abogado Julio Hernández Barros, pero no puedo terminar sin decirte, la otra vez me dijiste que Rosario vivía al día, que solo tenía un domicilio y luego ya salieron muchos domicilios más. Ayer mismo dimos otro en Los Reyes, Coyoacán. ¿Ahí qué hubo? Mira, yo te puedo aclarar cada uno de estos, tocayos, sin problema, ¿no? Ella tiene un solo domicilio en este momento, que es el que tiene en Coyoacán y en el que ha vivido durante los últimos 20 años, 24 años para ser exactos. Ella efectivamente, trabajando en la Sedesol, una conocida de ella, muy cercana, rentaba en el 222, de manera que en ocasiones ella la visitaba y le gustó el lugar. Por la cercanía, en algunas ocasiones se llegó a quedar con ella y en otras más se llegó a quedar aún no estando ella ahí. Cuando ella le manifiesta que ya no es su deseo seguir rentando este 222, dice, oye, pues déjamelo a mí porque me queda a tiro de piedra de mi oficina, no tengo que ir todos los días que salgo tarde o que tengo un compromiso muy temprano hasta Coyoacán, que hago hora y media o más de una hora, y aquí me quedo prácticamente hasta caminando, ¿no? Sí, bueno, pero rentota ahí. Ahí sí renta ese lugar, lo renta con su sueldo, ¿no? No con Sedesol, ¿no? Sino con su sueldo. Y lo que ocurre es que el domicilio que aparece de Torreón, Coahuila, como si fuera de ella, como si ella lo estuviera proporcionando, es el que viene de Machote, arrastrando del contrato, de los contratos, de varios contratos que había rentado esa conocida de ella, y bueno, pues tenemos los contratos previos en donde aparece este domicilio de Torreón como el domicilio de la persona que lo rentaba antes que ella, y donde sigue apareciendo exactamente, como incluso te voy a decir, la fecha de varios contratos que fueron celebrados mucho tiempo después, siguen apareciendo con la fecha de 2015, porque pues eran machotes, no creo que el casero utilizó machotes, ¿no? Oye, abogado, y entonces, ¿fue correcta, justa en términos jurídicos la decisión del juez Delgadillo Padierna de decretar la prisión preventiva por el riesgo de fuga al tener varios domicilios Rosario Robles? Claro que no, eso es... Pero si estamos hablando de que tenía varios lugares como domicilios. La Corte ha manifestado expresamente, así en jurisprudencia, tocayo, que tener varios domicilios no debe de constituir una excepción para negar la libertad. Así lo dice la Corte, porque muchos de nosotros, fíjate, en este caso, ella rentaba un domicilio y tenía el propio. Después, cuando se vino el temblor, la Sedesol, recordarás, quedó dañada de manera muy grave, y se mudaron a las oficinas de la CONADI, que están ahí en Mazarik, en Polanco. Sí. Y entonces ella dejó de rentar la casa, digo, el departamento del 222, que además había sentido horrible el temblor porque están en 16. Tocayo, super lujo en el 222, es de los departamentos más caros. Una bonita cara la renta. Ella tenía un buen sueldo como secretaria de Estado, que te digo que en sus propias declaraciones de impuestos aparecen, ¿no? De sus egresos, ¿no? Bien. Y de ahí, calle de zona Polanco, también muy cerquita, de ahora está. Ay, se está cortando, sí, perdón. No. Sí, perdón, adelante. No, muy cerquita de la Sedesol.
ahí en Mazarik, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo ha hecho pues buscando una cuestión alterna en la que no residía permanentemente, porque nunca dejó de llegar en general la mayor parte de la semana o de los días de la semana uh-huh. a su casa de Coyoacán, pero algo... Ahí se corta la llamada. Bueno, se corta la llamada. Se ha cortado. Pues tratemos de recuperarla ya nada más para despedirnos de Julio Hernández Barros, abogado. Les comento mientras tanto, mientras llega esta... Digo, no, es que no me gustaría dejarlo cortado así nada más. Vamos a volver a marcar para simplemente despedirnos, no de ninguna manera es cortarlo. Me parece que es una información interesante. Pues en primer lugar nos confirma pues que hubo otros lugares donde pernoctaba, por llamarlo así, la señora Rosario Robles Berlanga, y bueno, pues que evidentemente pues un juez, creo yo, tendría derecho a pensar y a preguntar si eso constituiría un riesgo de fuga o de evasión. Tocayo, ya se nos el teléfono nos está jugando mala pasada. A las afueras de San Martín, por aquí. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar, y sabes que los micrófonos aquí están abiertos para la información relacionada con este caso trascendente que llevas. Gracias, Julio Hernández Barros. Bueno, ya se cortó. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de